Santiago capítulo 1. Leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos a partir del versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda, del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Queridos hermanos, el tema que vamos a enseñar en esta mañana de hoy se titula La prueba. La prueba la podemos definir como un estado de angustia, de carencia, de sufrimiento, que Dios le permite al ser humano creyente para que a través de ella aprendamos a obedecer su palabra, para que a través de ella nos fortalezcamos en nuestra fe, para que a través de ella aumentemos nuestro nivel de paciencia, de tolerancia ante las adversidades de la vida. Hay varias causas por las cuales Dios permite que se presenten pruebas en nuestra vida. Y voy a citar tres causas. Primero, la desobediencia. Dios nos llama con lazo de amor por medio de su palabra y desea que en todo momento nos sometamos a su voluntad y obedezcamos la autoridad superior que Él ha establecido en esta iglesia para guiarlo, para dirigirlo, para enseñarle, para consolarlo en un momento determinado con el conocimiento de la palabra. Pero cuando un creyente se resiste a la autoridad del pastor y quiere hacer lo que le venga en gana, acarrea condenación para su propia vida. Eso lo vemos en Romanos capítulo 13, cuando el Señor dice en su palabra: sujétense y sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino establecida por Dios.
Muchas veces el Señor a través de su palabra nos orienta, nos enseña, nos guía hacia un mejor futuro espiritual, pero nosotros bajo nuestro estado de dura cerviz queremos imponer nuestras decisiones, nuestro pensamiento y obedecemos a los deseos de nuestro corazón antes que hacerlo ante la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual muchas veces las bendiciones que anhelamos en nuestro corazón se retardan, como se retardaron las bendiciones para el pueblo de Israel cuando Dios lo lleva al desierto para que dependieran totalmente de él. Dios los saca de la comodidad en la cual ellos estaban, una comodidad terrenal, pero estaban influenciados por la religión ocultista que predicaban los egipcios, y los lleva al desierto para que aprendieran nueva cultura, para que a través del conocimiento de su palabra aprendieran a disfrutar de las grandes bendiciones que provenían de él, pero se volvieron intolerantes estando en el desierto. Y cuando Dios de pronto demoraba una bendición, en vez de doblar rodillas y encomendarse al Señor de una manera segura, con mucha fe, hacían lo contrario. Construían un becerro, un ídolo, lo adoraban, desagradando totalmente a Dios con su forma de actuar. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ser pacientes cuando en un momento determinado estemos viviendo una prueba de parte del Señor. Por eso nos dice él en Santiago capítulo 1, hijos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, porque la prueba de mi fe produce paciencia, y es necesario que ella tenga su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales y no les falte cosa alguna. Ante Dios tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes. Por lo general estamos dominados por una cultura y por una naturaleza donde queremos las cosas que se nos den rápidamente desde el punto de vista espiritual. Pero resulta que en lo terrenal muchas veces nos desbordamos en la paciencia. Por ejemplo, el médico nos programa una cita para que vayamos a asistir a esa cita, para que asistamos, a esa cita, y resulta que nos programa una hora, vénganse a las 2 de la tarde y son las 5 de la tarde y ahí estamos sentados esperando a que el médico nos atienda. Y con paciencia, con amor, esperamos a que ese médico nos atienda porque es la solución a nuestra enfermedad. Pero cuando se trata del Señor, somos impacientes, somos intolerantes. De pronto estamos enfermos y queremos que el Señor nos haga un milagro, y porque el Señor se demora, pues nos salimos de la iglesia y pensamos que nuestro pastor o nuestro líder no tiene unción porque oró por nosotros y no se dio el milagro. Y resulta que no está ni en el pastor ni en el líder, sino en la voluntad de Dios, que espera que haya de parte de nosotros mayor madurez, mayor entrega, mayor sometimiento a su palabra para que podamos disfrutar de ese milagro. El Señor nos dice en San Juan capítulo 14 versículo 12: de cierto os digo que todo el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces Dios nos quiere bendecir abundantemente y en todo tiempo. Pero es nuestra forma de actuar la que limita y demora la bendición que proviene de Dios. Y Dios permite las pruebas para que aprendamos a ser obedientes a su palabra. Tenemos un ejemplo de desobediencia, el caso de Jonás. Dios le dice: Jonás, necesito que me prediques mi palabra en la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Tomó una nave que iba para Tarsis y en el medio del mar se desató una tormenta. Se presentó un fuerte viento que casi destruye la embarcación donde iba Jonás. Y como consecuencia de su pecado de desobediencia, Dios permitió que pernotara 3 días y 3 noches
en el estómago de un pez. Cuando somos desobedientes a la palabra del Señor, nos toca vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Tenemos el caso de Sansón, que se le dijo que no se enamorara de un yugo desigual, que no conquistara una mujer fuera de su religión, y lo primero que hizo fue enamorarse de Dalila, que pertenecía a la familia de los filisteos, y como consecuencia de su pecado de desobediencia quedó ciego y posteriormente recibió la muerte física. Entonces, importante, queridos hermanos, que en todo tiempo nos mostremos obedientes a la palabra del Señor. Y cuando llegue una prueba en nuestra vida, examinémonos y preguntémonos por qué motivo estamos viviendo esa prueba. Y si en algún momento identificamos la causa que nos conduce a esa prueba, tratemos de corregirla. Si es porque somos obstinados, si es porque somos rebeldes, si es porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de la palabra de Dios, o no la voluntad de nuestra pastora que la tenemos al frente, entonces toca corregir ese detalle. Pedirle perdón a Dios y ser más obediente a la palabra para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Dios desea lo mejor para sus hijos. Dios no es malo, Dios es bueno en todo tiempo. Tan bueno que se despojó de su posición de Dios y permitió ser azotado. Permitió que le pusieran una corona de espina en la cabeza que lo hizo sangrar. Lo azotaron, lo injuriaron. Cargó una cruz muy pesada hasta el lugar donde lo iban a sacrificar. Posteriormente resiste el sol caliente de todo un día, produciéndose quemadura de tercer grado en su cuerpo. Y todo lo permitió por amor a la humanidad, para concedernos la libertad del alma, la libertad que nos conduce a la vida eterna, a la salvación del alma. Por eso dice el Señor en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere tanto a su creación que por amor a la humanidad entregó su vida en esa cruz y resucitó al tercer día para hacernos caminar en victoria delante de su presencia. Pero no basta con decir Cristo te amo verbalmente de labio, hay que demostrárselo con el corazón, hay que demostrárselo con hechos. Por eso dice el Señor en su palabra, hijos míos, si me aman, guarden mis mandamientos, para que sean amados por mi Padre, y todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, les sea concedido. San Juan 14:21. Si me aman, guarden mis mandamientos, hijos míos. Dios estableció esos mandamientos y esas normas para que reine la paz, la armonía en nuestros hogares, en la empresa en la cual laboramos con nuestros compañeros de trabajo, en la iglesia en la cual compartimos con nuestros hermanos. Primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que tiempo que nosotros tengamos disponible es necesario compartirlo con la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos actuar como los del mundo, que el domingo lo aprovechan para irse a la playa o al río a tomar trago, a bailar. No, nosotros tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido convertidos en una nueva criatura digna del amor de Cristo, y eso significa que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en los deseos de la carne, ahora me toca vivirlo en el Espíritu para poder agradar a Dios.
Por eso nos dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para aquellas personas que creen en Cristo Jesús, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es poseer un corazón revestido de amor, de humildad, de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre, de templanza. Es desarrollar la capacidad de amar, perdonar y servir. Eso es andar en el Espíritu. Buscar a Dios con pasión y servirle con pasión, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Pero hay otra causa que también conduce a las pruebas, y es la debilidad en nuestra fe. O cuando hace falta la fe en un creyente para mantenerse firme en el camino del Señor. Dios permite una prueba para que a través de ella nos fortalezcamos y actuemos con mayor fidelidad delante de su presencia. Tenemos el caso de Abraham. A edad de 100 años Abraham y 90 años Sara, cuando ya sus órganos reproductores o productores estaban inhabilitados, Dios le concedió la potestad de tener a su hijo Isaac. Transcurren los años y Dios posteriormente le exige a Abraham que se lo ofrezca en holocausto, en sacrificio, para probar qué tan grande era la fe y la fidelidad que Abraham profesaba hacia Dios. Y les cuento que Abraham en ningún momento se rehusó a hacerlo, a pesar del dolor y del sufrimiento que le producía de pronto ofrecer a su único hijo. No dudó, porque sabía que el Señor tenía el poder para resucitarlo o para darle varios Isaac más, sin importar la edad que él tuviera y su esposa. Pero en el momento en que Abraham decidió incrustar el puñal en su pecho, Dios le dijo: no es necesario, Abraham, porque me he dado cuenta cuánto me amas. Me he dado cuenta que eres una persona fiel. Me he dado cuenta que tu fe es muy grande. Por ese motivo Dios lo consideró padre de todas las naciones, de muchas naciones. Y entre ellos y entre esos hijos estamos nosotros, que a pesar de pertenecer al pueblo de los gentiles y no ser judíos, por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo, quien nos lavó y nos santificó con el poder de su preciosa sangre, por medio de la fe somos constituidos hijos de Abraham. Esa misma fe que descubrió el Señor en Abraham fue la misma que se dio con José, que fue rechazado por sus hermanos, fue introducido en una cisterna, posteriormente fue vendido como esclavo, y su mismo amo, su mismo jefe, lo malinformó para que fuera recluido en un calabozo, donde pasaron los años, pero José no se desesperó. José tenía fe en que Dios en algún momento de la vida le iba a conceder la libertad. Y esperó pacientemente a que Dios le hiciera el milagro. Y pasaron los años y Dios le concedió ese privilegio. José fue puesto libre. Y no solo fue puesto libre, sino que además de eso se le asignó el cargo de gobernador de Egipto en ese tiempo en que había abundancia. Pero José era tan noble y tan humilde que puso en práctica esos tres principios que Dios estableció para toda la humanidad: amar, perdonar y servir.
José amó a su familia, los perdonó a pesar de haber sido agredido por ellos y les sirvió con amor hasta el final de sus días. Eso quiere nuestro Señor Jesucristo que hagamos nosotros como hijos de Él. Cuando Dios permite una prueba en nuestra vida, pellizquémonos, examinémonos, preguntémonos, ¿será que hay dureza en nuestro corazón? ¿Será que me hace falta perdonar a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar o a mi compañero de trabajo que me injurió, me faltó en esta área y todavía no lo he perdonado? Déjame decirte que desde el momento en que te pongas en paz con el Señor y aprendas a perdonar a esa persona, llámese familiar, compañero de trabajo, vecino o el que te haya faltado, Dios va a hacer el milagro en tu vida y va a concederte todos los deseos de tu corazón. Porque Dios muchas veces permite pruebas en nuestra vida para que a través de ella aprendamos a aumentar nuestra fe, aprendamos a ser más fiel a sus principios bíblicos, aprendamos a obedecer su palabra. Pero también hay otra causa por la cual Dios permite pruebas en nuestra vida y esa causa se llama la intolerancia. Cuando nosotros somos intolerantes delante de Dios, cuando nos falta paciencia, Dios permite pruebas en nuestra vida para que a través de ellas aprendamos a ser sumisos y a valorar la palabra de Dios por encima de cualquier adversidad o circunstancia que estemos viviendo en esta vida terrenal. Muchas veces la intolerancia, la impaciencia nos lleva a perder el norte de nuestra felicidad. Muchas veces la impaciencia, la intolerancia no permite que disfrutemos abundantemente de la bendición que proviene de Dios. Muchas veces cuando queremos tomar decisiones opuestas a la voluntad de Dios, nos cuesta. Entonces es importante que en todo tiempo valoremos la voluntad de Dios en nuestra vida para que nos vaya bien en lo espiritual y en lo terrenal. Les cuento un testimonio con respecto a la paciencia y la intolerancia. Un compañero en la empresa donde yo trabajaba en el Cerrejón, para la gloria de Dios estoy pensionado, para la gloria de Dios. Ese compañero también recibió la pensión. Pero por la impaciencia y la intolerancia perdió la felicidad de su vida. Resulta que se le metió alguien a robarle en su casa y como él tenía un arma, le quitó la vida a esa persona. ¿Y saben qué le sucedió? Está en la cárcel. Salió de una empresa de trabajar tantos años con todas las adversidades que le toca a uno superar en cualquier empresa para disfrutar con su familia y hoy lastimeramente está en la cárcel. Dios permitió esa prueba en su vida porque lo ama. De pronto otros le hubieran podido quitar la vida, pero no fue así, está en la cárcel. Y en la cárcel le toca aprender por obligación a ser paciente, a ser tolerante. Porque ahí no va a decir él, ya voy a salir a la semana siguiente o al mes siguiente. No, es cuando Dios disponga. Entonces, el ser paciente y tolerante es de mucha bendición para nuestra vida. Por eso hay una gran diferencia entre el ser inteligente y ser sabio. Inteligente es aquella persona que hace un trabajo de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Y lo hace con eficacia y eficiencia. Pero el inteligente, por lo general, carece de sabiduría. Porque la verdadera sabiduría, ¿sabe de quién proviene? De la palabra de Dios.
y de nuestro Dios creador, de nuestro Señor Jesucristo. De Él proviene la sabiduría. Y la sabiduría es la que nos enseña a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y nos permite hacer siempre el bien, porque es la mejor forma de agradar a Dios. Entonces, una persona inteligente que no tenga a Cristo en su corazón carece de sabiduría. Y con facilidad puede fracasar en todas sus empresas. Pero cuando tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón, la cosa es diferente. Porque hay temor hacia Dios. Hay temor para hacer lo malo. La persona que es hija de Dios y que ha sido iluminada por el conocimiento de su palabra, se abstiene de hacer el mal y siempre hace el bien. Y aunque otra persona lo trate de idiota, de bobo, esa persona sabe que el abstenerse es de bendición y de victoria para su vida. Entonces, en todo tiempo es necesario que seamos sabios, porque la sabiduría nos conduce a la paciencia, a la tolerancia. La sabiduría nos permite tener esperanza de poder construir un mejor futuro en la presencia de Dios. No podemos desesperarnos en esta vida terrenal porque nos cuesta. Miren el caso de David, cuando cometió el pecado de adulterio, todo lo que implicó ese pecado. La familia se le convirtió en un caos, en un desorden. Perdió su primer hijo, producto del pecado de adulterio. Y si David no hubiese mostrado un verdadero arrepentimiento delante de Dios, no hubiera terminado esa prueba de tristeza y de dolor para su vida. Gloria a Dios, porque en Dios tenemos esperanza siempre. En nuestro Señor Jesucristo tenemos esperanza. Solo tenemos que ser valientes en confesar nuestros pecados y prometer delante de ese Dios maravilloso no seguir tomando ese pecado como un deporte, porque destruye nuestra vida. Si no pecamos, mejor todavía, porque a Dios le agrada una vida en santidad delante de su presencia. Y Dios premia a toda persona que se esmera y se esfuerza por llevar una vida en santidad conforme al conocimiento de su palabra. Pero si en algún momento, por circunstancia de la vida, pecamos, abogados tenemos a Cristo, quien nos limpia, nos santifica y nos conduce hacia un mejor futuro espiritual, donde podamos disfrutar de la vida eterna o de la salvación de nuestra alma. Entonces tenemos un Cristo maravilloso que premia nuestra fidelidad, premia nuestro esfuerzo por llevar una vida en santidad delante de su presencia. Por eso dice él en Éxodo capítulo 20, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen y no hacen mi voluntad. Pero tendré misericordia con aquellas personas que me aman y guardan mis mandamientos. Ustedes son bienaventurados en Cristo Jesús, porque además de amarlo a Él, guardan sus mandamientos. Gloria a Dios por su familia, por sus hijos, sus nietos, por su descendencia, porque gracias a su buen comportamiento y hacia su búsqueda de Dios y serle fiel en el conocimiento de su palabra, toda su descendencia será bendecida por Dios. Así que, queridos hermanos, en todo tiempo es necesario que caminemos con ese Dios maravilloso que nos ama, que desea lo mejor para nuestra vida, que desea que disfrutemos de la vida eterna, pero hay que hacerlo caminando en santidad y en obediencia delante de su presencia. Y si en un momento determinado estamos viviendo cualquier tipo de prueba,
por encima de esas pruebas debe prevalecer el amor que profesamos hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene el control de nuestra vida. Lejos de Él nada podemos conseguir. Tristeza, sufrimiento, angustia, frustración, fracaso, lejos de Cristo. Como dice San Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ya ustedes están limpios por el poder de la palabra de Dios. Si caminan conmigo, todo es posible para su vida. Todo lo que me pidan, yo se lo concederé. Pero si se alejan de mí, lo pierden todo. Entonces es necesario que en todo tiempo caminemos con nuestro Señor Jesucristo y obedezcamos su palabra y nos sometamos a su voluntad para que toda prueba tenga su final y podamos disfrutar de grandes bendiciones delante de su presencia. Hay dones y ministerios que Dios ha designado en nuestra vida y a través de las pruebas Él permite que podamos ejercer con amor, con fidelidad, con respeto esos dones y ministerios que Él ha designado para la extensión de su reino. Entonces Dios es bueno en todo tiempo. Él nos ama. Él desea lo mejor para nuestra familia, para nuestra descendencia. Solo tenemos que caminar con gozo, con un corazón revestido de amor, de humildad y de sometimiento a su palabra, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, porque con Cristo somos más que vencedores. Voy a leerle acá un texto sobre la prueba. Este texto nos dice, en la Biblia una prueba es una dificultad que Dios permite para desarrollar el carácter del creyente, fortalecer su fe, demostrar su obediencia y acercarlo a Él, resultando en madurez espiritual, paciencia y gozo en la santificación. Las pruebas no son un castigo, sino un proceso de refinamiento que busca transformar al individuo a la imagen de Cristo y demostrar su autenticidad de su fe ante Dios y la comunidad. Propósito de las pruebas en la fe cristiana: fortalecer la fe. Por medio de la prueba se fortalece la fe. Las dificultades nos fuerzan a depender de Dios, lo que hace que nuestra confianza en Él sea más profunda y arriesgada. A través de la prueba se desarrolla el carácter. Las pruebas producen perseverancia, entereza de carácter y esperanza, ayudando a la madurez y a la perfección espiritual. A través de la prueba demostramos la autenticidad de la fe. Al enfrentar situaciones difíciles, se prueba la profundidad de nuestra fe y obediencia a Dios. Las pruebas nos recuerdan nuestra fragilidad y nos invitan a buscar y correr hacia Dios para encontrar ayuda. A través de la prueba encontramos gozo. Aunque la prueba trae sufrimiento, la Biblia enseña a considerarlas con gozo y entendiendo
que tienen un propósito de renovación y santificación. A través de las pruebas purificamos el carácter, similar al oro que se purifica con el fuego. Las pruebas crisolan al creyente, retirando lo superfluo y dejando un carácter más maduro y fuerte en ellos. El ejemplo de José, que Dios permitió que José sufriera por la traición de sus hermanos y la falsa acusación de su amo, para que pudiera progresar y eventualmente, a través de su fe, ser un instrumento de salvación para su familia. Dejemos ahí, pongámonos de pie por favor y vamos a orar para ser despedidos.